Vamos a ver la segunda parte de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel a Cristo, es el mensaje de esta mañana. Comparta ahí su Biblia, si no trae a alguien, compártala con la que no trae, por favor. Y vamos a ver los versículos 7 al 13, terminar esta carta que Jesucristo le escribe a esta iglesia de Filadelfia. Uno de los principales propósitos de esta ciudad, que fue fundada por Eumenes II, si recuerdan, y Átalo II, estos dos hermanos. Cuando Eumenes II muere, Átalo II, su hermano, que quería tanto a su hermano, le pone Filadelfia, que quiere decir amor entre hermanos o amor fraternal. Y esta ciudad fue fundada con un propósito: propagar el idioma griego, la cultura griega, los modales, pensamientos, costumbres de los griegos en todo Asia Menor y en todo el mundo conocido en ese tiempo. Y la intención de esa ciudad desde ese principio fue propagar su idioma, su lenguaje. Y qué interesante que la iglesia de Filadelfia, la cual en ese lugar de Filadelfia pasaba uno de los caminos principales hacia lo que es todo el continente europeo, Filadelfia decide no hablar de una cultura, pero hablar del reino celestial, de una cultura celestial, de un mensaje divino, de un lenguaje divino y de un estilo de vida de fe y de santidad que ahora conocían en Cristo Jesús. Ahora, vean los versículos ahí que vamos a ver, del versículo 7 al 13, del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado la palabra, mi palabra, y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen es judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y los versículos 10 al 13 que nos quedamos la semana pasada, vamos a verlos. Vean ahí desde el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. ¿Y qué dice? Y no lo son. Aunque eran de sangre judía, no necesariamente es aquella persona que es de sangre judía el que es judío, aunque es un pueblo de Dios. No queremos quitar esa parte porque Dios ha escogido a los judíos. Dice, son judíos, se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y vean el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En medio de esa prueba que estaba recibiendo la iglesia, los creyentes de la iglesia de Filadelfia, que estaban teniendo esa persecución, por así decirlo, por los llamados judíos, los cuales eran de sangre judía, pero no eran de la fe de Abraham. En otras palabras, no eran salvos, se llamaban pueblo de Dios, sin embargo, estaban yendo contra todo lo que era Cristo Jesús. Y contra aquellos seguidores de Dios, no solamente habían rechazado a Cristo como el Mesías, sino lo seguían rechazando y seguían persiguiendo a aquellas personas que habían recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eran religiosos, y es interesante que muchas veces los religiosos son los que persiguen a los verdaderos hijos de Dios. Los religiosos son los que persiguen a los verdaderos hijos de Dios por proclamar a Cristo. En algunos a lo mejor de sus trabajos les van y les dicen, muy cristiano, ¿verdad? Sí, muy cristiano, y empiezan las persecuciones, vea lo que eras antes.
Y comienzan a decirles, ve tus faltas. Y comienzan las persecuciones. Y muchas de esas personas se dicen ser de la religión, pero no conocen, no tienen una relación personal con el Señor, igual que estos judíos. No tenían una relación personal con Jesucristo, con Dios a través de Jesucristo. Y seguían persiguiendo a los que verdaderamente tenían una relación con Dios y habían nacido de nuevo. Ahora, la prueba de amor de Dios por la iglesia de Filadelfia, la prueba de amor de Dios por la iglesia de Filadelfia era que cuando se convertían algunos de esos judíos, reconocían y decían, verdaderamente ahora sabemos que Dios los ama. La semana pasada lo mirábamos, ¿verdad? No hay prueba más tangible entre un joven y una joven, la prueba que carga en su mano, ese anillo que carga en su mano. En otras palabras, es la marca de ese metal que lleva ahí en su mano, donde dice, hay alguien que me ama. De igual forma, para la iglesia de Filadelfia, ellos pueden decir, hay alguien que nos ama. Cristo Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa es la prueba de amor para nosotros. Que no tenemos que demostrarles a los demás que Cristo nos ama. Él nos amó y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, los judíos, escuchen esto. Dios prometió librar a esta iglesia de esa persecución que vino durante el tiempo de Nerón para todos los creyentes en todo el imperio romano. Y fueron librados de acuerdo a la historia. Fueron librados porque le creyeron a Dios. Pero no solamente, recuerdan lo que hemos visto anteriormente, que hay profecías dobles o duales, que se refiere no solamente cuando está escribiendo a esa iglesia, a ese grupo de creyentes, sino también a nosotros que leemos y estudiamos la palabra de Dios hoy en día, especialmente en esos tiempos en los que vivimos, donde seremos librados de la prueba que ha de venir, de la gran tribulación que viene sobre el mundo entero. Ahora, los judíos no pudieron hacer lo que Dios les había dicho porque fueron rebeldes. Fue la iglesia de Cristo la que ha hecho lo que Dios le ha mandado. Y es entre ellos la mayoría que somos gentiles, unos cuantos judíos, muy pocos. De hecho, el 5% de los judíos hoy en día son mesiánicos. Quiere decir que creen en Cristo Jesús. De todos los 20 tantos millones que hay en el mundo. Pero Dios decidió bendecir al mundo a través de un grupo gentil que abrió su corazón a Cristo Jesús y recibió la salvación de Cristo Jesús. Y la iglesia gentil que Dios tiene en todas partes del mundo, han llegado hasta los confines de la tierra, como dice la palabra de Dios. Lo que Dios quería hacer a través de los judíos, que fueron rebeldes, obstinados y que desobedecieron al mandato de Dios, rechazando a Cristo Jesús como Señor y Salvador, lo han hecho los gentiles. De hecho, es interesante que los creyentes gentiles son los que han establecido escuelas, orfanatorios, asilos de ancianos, centros de beneficencia pública. No fueron los ateos. Si ustedes leen la historia, los primeros hospitales fueron construidos por cristianos para poder mostrar el amor de Dios de una manera práctica y sobre todo el mensaje de Cristo Jesús. Hoy en día los hacen los gobiernos, pero ¿saben qué no los hacen los gobiernos? Los hacen sus impuestos que pagan. Ni siquiera un gobierno puede recibir el crédito de que están haciendo algo. No, están agarrando los impuestos de nosotros. Son los impuestos de la sociedad. Si ellos no tuvieran ningún impuesto, si nosotros no pagáramos ningún impuesto, ¿saben qué? Ellos no pudieran hacer nada.
Pero pero fueron los creyentes primeros los que fundaron estos lugares de beneficencia pública para poder presentar a Cristo Jesús. Dios le prometió al pueblo de Israel que a través de ellos las naciones reconocerían que serían amados por Dios, escogidos por Dios. De hecho, en Isaías 45:14, Dios le dice al pueblo de Israel: así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los de Sabes, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos y te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Esta promesa fue dada a la nación de Israel mientras ellos le reconocieran como Dios. Pero cuando los judíos no le reconocieron, la mesa se volteó para gentiles. Y por eso en el Nuevo Testamento encontramos en 1 Corintios, si recuerdan, Corintio era como hoy en día decir los de Nueva York o los de San Francisco. Era un lugar bien perverso, o como el DF hoy en día, un lugar bien perverso. Y sin embargo, ¿saben qué? Ahí había un pueblo de Dios que había recibido a Cristo Jesús. Y Pablo les escribe a los corintios y les dice que ahora deben ser diferentes. Eran paganos, pero ahora se habían convertido al Dios vivo. Igual que nosotros, lo que hacíamos antes, y sin embargo ahora nos hemos convertido al Dios vivo y santo. Amén. Y por eso les dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 y 25, dice: pero si todos profetizan cuando están reunidos, dice, y entra algún incrédulo, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorarán a Dios, declarando: verdaderamente Dios está entre ustedes. En otras palabras, si alguien entra aquí a este lugar, cuando vienen a este lugar, los corintios lo que hacían, ¿saben qué? Era un desastre pentecostal. Se caían, se tumbaban, brincaban, saltaban, todos hablaban en lenguas al mismo tiempo y decían: esos están locos. Por eso Pablo les escribe y les dice: hagan todo decentemente y en orden. Y cuando alguien hable en lengua, hable 1 o 2 o 3 personas a lo más. Y si entra alguien que no conoce al Señor, todos lo persuaden para poder presentarle a Cristo Jesús. Y entonces dicen: verdaderamente Dios está entre ustedes, verdaderamente Dios los ama. Ese es lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia de Cristo Jesús. Estamos orando por nuestros vecinos, por algo que pasó, algo insignificante, pequeño, por nuestros vecinos aquí enseguida. Por Octavio, por Daniel, por todos ellos, por toda la familia que están aquí de los camiones. Y le orábamos a Dios, y yo le pedí a Dios: Señor, bendiga a esa familia, bendiga a los Padres Celestial. Y cuando estos 5 días que estuvieron aquí, todos los de la Guardia Nacional, el Ejército, los del Estado, dije: Señor, permítanos presentarles el Evangelio no solamente a nuestros vecinos, sino también a estos que están aquí, que reciben órdenes. Y esta semana miramos esa puerta abierta. Abrimos la cafetería para las personas, todos los del Ejército que estaban ahí bloqueando esa calle, esa entrada de nuestros vecinos. Y le empezamos a hablar de Cristo Jesús y les dijimos: Cristo Jesús quiere entrar en sus corazones. Cristo, y llegó incluso el coronel de la quinta zona, de aquí, o no sé si es creo es la quinta zona. Llegó y pudimos compartirle de Cristo Jesús, no solamente a ellos. Hay puertas abiertas que Dios nos abre, que Dios les va a presentar a ustedes, y tienen que entrar ahí, tienen que estar listos en el Señor. Y no fue mi idea, fue de alguien más. Pastor, necesitamos hablarles a ellos del Señor. Gloria a Dios por esas personas.
Y por eso la iglesia de Filadelfia era una iglesia de la palabra, como dice ahí. Vean de nuevo ahí. Le dice, yo conozco tus obras, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, refiriéndose a mi deidad. Ellos reconocían que Cristo es Dios. Cristo es Dios, amén. Cristo es Dios. Él vino y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, ellos habían guardado su palabra. También Dios dice que los iba a guardar de la hora de prueba que habría de venir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. La palabra ahí, guardarlos de la hora de la prueba. Quiere decir en la palabra griega, quitarlos de esa prueba. Arrebatarlos de esa prueba. La iglesia de Cristo Jesús, el mayor acontecimiento que creo que viene a nivel mundial, porque todo se va a desbaratar antes de que el mundo traiga a un hombre de paz. Antes, de alguna forma, Estados Unidos traía paz a lugares por la espada, por así decirlos. Pero ahorita Estados Unidos no es respetado por nadie. Por nadie es respetado. Nadie le teme a Estados Unidos como antes. Así que cuando quiten de la ecuación a Estados Unidos completamente y haya un caos mundial, una anarquía en todos los países, entonces Europa va a presentar a su líder mundial, un hombre poseído completamente por Satanás, el anticristo. Y entonces este hombre va a traer la paz aparente. Por eso dice cuando digan paz y seguridad. Me llamaba mucho la atención el lema que tiene la República Mexicana en esto de el secretario de Defensa cuando se reúne con todos los niveles de gobierno que dicen seguridad y paz. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá. Y es una de las, es increíble lo que viene y Dios le dice, yo los voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El día de ayer sacaba Rusia a todos los ciudadanos de Ucrania. Todos les dijo, tienen que salir de Ucrania. Posiblemente tire algo ahí más grande de lo que ha pasado. Todo está listo, hermanos. El mundo va a ser probado. Pero antes de que el mundo sea probado, la fe de la iglesia va a ser probada. ¿Dónde estamos caminando con el Señor? Ahora, el rapto no es algo natural. ¿Cómo es que Dios va a hacer eso? No sé. Solo sé que Dios lo va a hacer, porque Él dice que lo va a hacer. Igual, no entendemos cómo va a ser el rapto. Igual que tampoco entendemos cómo es la salvación. Amén. Es algo divino, es algo sobrenatural. Es algo celestial. Ahora, a lo mejor dirán ustedes, ¿qué si yo no creo lo que es el rapto? Porque hay personas que dicen que van a pasar a través de la tribulación. La iglesia va a pasar a través de la tribulación. Sí, la iglesia va a pasar a través de la tribulación porque el Señor les dijo que los iba a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa prueba es el juicio de Dios sobre el mundo que ha rechazado a Cristo Jesús por siglos y siglos y siglos. Hay malinterpretaciones de la palabra y vamos a ver algunos. Mateo 24, 21, 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los
escogidos por causa de los elegidos. Y muchos dicen, ¿te fijas? Es la iglesia ha sido elegida. Si leen Efesios capítulo 1 al 3, se van a dar cuenta que la iglesia ha sido elegida. Colosenses dice que somos elegidos por el Señor. ¿Se fija? Entonces, nadie sería salvo. Vamos a pasar a través de la gran tribulación. Tomen en cuenta que hay un grupo que va a pasar a través de la gran tribulación. Todas aquellas personas que no recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y judíos, 95% de los judíos no serán arrebatados. Pasarán a través de la gran tribulación. Por eso el versículo 20 del capítulo 24 de Mateo dice, oren para que su ida no sea en invierno ni en sábado. ¿Quién guarda hasta hoy en día el sabbat o el sábado? Los judíos y los adventistas, ¿no? Que dicen que ellos son el grupo de Dios, ¿verdad? Para los judíos, el viernes a las 6 de la tarde, hasta el sábado a las 6 de la tarde, se paraliza todo el país. Ese tiempo, cuando el anticristo venga, y lo vamos a ver en otra de las cartas, y venga y se siente en el templo. Muchos cristianos hoy en día están mandando dinero para la construcción del tercer templo, porque creen que en ese templo se va a sentar Cristo. No, va a haber un templo completamente nuevo, de acuerdo al capítulo 40 y 42 de Ezequiel. En el templo que se va a construir, el tercer templo que se va a construir en Israel, se va a sentar solamente el anticristo. Este europeo, judío, satánico, que va a levantarse en contra de los judíos. Y cuando él venga y se siente y se haga pasar por Dios, los judíos dicen, este no es Dios. Y lo van a rechazar. Ahora, por eso dice, se refiere a los judíos que van a pasar por la gran tribulación. Si el anticristo los agarra en sábado, los asesina a todos. Porque él se va a levantar contra todo lo que es de Dios y contra todos aquellos que no le adoren. Y entonces va a comenzar la marca en la mano y en la frente. Así que todo esto que hubo durante los meses pasados, los años pasados, fue una prueba para el mundo entero. Prepararon a la gente para poder marcarlo. No me refiero a la marca, sino lo prepararon para lo que viene. No fue el gobierno el que lo hizo. ¿Fueron quién? Personas mismas, hasta hoy en día. Ahora, la segunda mala interpretación está en 1 Corintios 15, 52, cuando usan y dicen que la iglesia va a pasar a través de la gran tribulación. Dice, en un momento, un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y dicen ellos, ¿te fijas? Al final de la trompeta, Apocalipsis capítulo 11 dice que se van a tocar 7 trompetas. Al final de la trompeta viene el juicio sobre la tierra, completo de Dios. La iglesia va a pasar a través de eso. Pero en Primera de Corintios capítulo 15 no se refiere a esa trompeta. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, es tocada por Dios la trompeta. Mientras que en Apocalipsis 11 es tocada por ángeles la trompeta. El Señor dice, mas el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. Escuchen esto. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 11 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por el cual anímense unos a otros con estas palabras. Dios no ha puesto a la iglesia para descargar su ira sobre la iglesia,
¿Sobre quién descargó Dios Padre su ira? ¿Recuerdan? Sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él absorbió la ira de Dios y es el único lugar donde Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue cuando el Señor Jesucristo tomó todos los pecados de la humanidad, todas las malas palabras, todo lo más atroz que el hombre puede hacer, y lo clavó en la cruz del Calvario para hacernos libres de ellos, para si nosotros recibimos a Cristo Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, esos pecados quedan clavados en la cruz del Calvario. Dios no nos ha puesto para ira. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento del rapto. Génesis 5, 24, cuando Enoc fue llevado al cielo antes de que el diluvio viniera. En Génesis 19, cuando Lot fue sacado de la ciudad antes de que el juicio de Dios viniera sobre una generación perversa. Lucas capítulo 21, el Señor les dice a sus discípulos, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velen y oren para que escapen de la hora de prueba que ha de venir. El capítulo 21 está hablando de la gran tribulación que viene. Estén orando, dice. La iglesia de Cristo Jesús debe estar orando siempre. Pablo les dijo, orad sin parar. Hablen con Dios. La historia, las escrituras nos lo dicen, como lo hemos visto, y la tradición de Israel respalda el rapto. Para los judíos cuando se casaban o cuando se casan, hasta hoy en día, los judíos tradicionales ortodoxos, el novio compra a la novia, va y compra a la novia, va y da una dote por la novia. Luego, dice, voy pues a preparar un lugar. Y sale para preparar ese lugar. Pero no es él el que dice qué día va a ir por la novia. Es el padre el que le dice, muy bien, ya terminaste el cuartito, ya terminaste la casa. Ahora sí ve por la novia. Y entonces el novio viene con la trompeta y toca la trompeta. La novia tiene que estar siempre lista, porque el novio puede llegar a cualquier hora, en la hora que menos lo piensa. Debe dormir con el vestido y debe estar con el aceite en su lámpara listo por si es de noche, pueda encender la lámpara para poder ir salir con el novio. Y cuando se escucha la trompeta, tun, 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 entonces la novia dice, ahí viene el novio. Y los padrinos dicen, ahí viene el novio, viene el novio. Así que hay una advertencia antes de tocar la trompeta, viene el novio. Igual que hoy en día, Cristo viene por su iglesia, por su amada iglesia, a las bodas del Cordero. Entonces viene, los padres solamente se asoman que se va con su amado por 7 días, dura 7 días las bodas, la fiesta. De igual forma, Jesucristo viene por su iglesia en lo que habla Apocalipsis capítulo 19. En las bodas del Cordero, y vendrá con trompeta de Dios. Jesucristo tocará la trompeta y la escucharemos, y entonces seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con el Señor por 7 años, dice la palabra del Señor. Por una semana, mientras que esa semana para el pueblo de Israel estarán perseguidos por todos, serán aborrecidos por todas las naciones, y entre ellos europeos. Y cuando me refiero a europeo no me refiero a la gente, quiero aclarar eso. Me refiero a la élite diabólica de gobiernos que están en Europa. Eso es a lo que me refiero. Por eso les decía ahorita, hoy en día muchos cristianos están mandando mucho dinero para construir el templo del anticristo, imagínense. Están mal esas personas. Están apoyando para que ese hombre diabólico venga y se siente un día en Jerusalén y sea la sede, ya no en Bélgica, Bruselas, sino en Jerusalén.
Y Dios le promete a esta iglesia: te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, por cuanto has guardado, ¿qué? Mi palabra, y no has negado que yo soy Dios en tu vida. Cristo estar en la palabra es importante. No negar la deidad de nuestro Cristo, amén, porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. Por eso Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, os prepararé a mí mismo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y entonces escucharemos. Después de esos 7 días, los judíos, ¿saben qué es lo que hacen? Después de los 7 días de fiesta, en las bodas, van y presentan. El novio va y presenta a la comunidad a su amada, porque la novia lleva un velo. Se quita el velo y dicen: eran ellos. Entonces, después de los 7 años, Jesucristo viene con su iglesia a establecer su reino sobre la tierra sobre 1000 años, y lo presenta al mundo entero. Dicen: ellos son mis amados. Reconocerán que son amados por Dios. Guarden la palabra de Dios en sus corazones. Lean la palabra de Dios. Compartan la palabra de Dios. Por eso algunos dicen: tiene que pasar la iglesia a través de la gran tribulación. Y si tiene que pasar la iglesia a través de la gran tribulación, los que creen eso no buscan a Cristo, buscan al anticristo. Cuando el anticristo aparezca, van a decir: ya comenzó. No, nosotros no buscamos el anticristo, buscamos a Cristo Jesús, esperamos a Cristo Jesús, amén. Esperamos a Cristo Jesús. Así que la postura teológica de la iglesia sobre el rapto, lo que cree la iglesia sobre el rapto hoy en día, pretribulacionistas somos, si lo puedo decir así. Creemos que vamos a ser llevados antes de la gran tribulación, no a la mitad de la gran tribulación, no después de la gran tribulación, sino antes de la gran tribulación. Afecta la manera en que yo vivo hoy en día, de una forma o de otra. No, de todas maneras hay que vivir la vida. De todas maneras, miren, todavía no aparece el líder mundial. Nosotros no buscamos el líder mundial. Un día ese va a aparecer de repente, el mundo lo va a poner. Juan escribe también en su primera carta, en capítulo 3, los primeros versículos, dice: ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Cuando estamos esperando al Señor, sabemos que Él puede venir en cualquier momento. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Desenfrenadamente? No, vamos a vivir como esa novia que espera a su amado, vestidos con las vestiduras que Dios nos ha puesto en Cristo Jesús, de justicia. La justicia no nuestra, la justicia que Él nos puso en la cruz del Calvario. La venida del Señor puede ser en cualquier momento. La palabra ahí en el versículo 11, vean el versículo 11, aquí: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La palabra ahí, vengo pronto, es una palabra en griego que quiere decir takú, que es repentinamente. Repentinamente. El Señor va a venir cuando menos lo esperamos. Y aquí vengo pronto, dice. Puede ser hoy en día, puede ser durante esta noche, ¿se imaginan? Puede ser
que nuestro amado llegue en cualquier momento y lo escuchemos. Y entonces, imagínense abrazar al ser más maravilloso que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿No es glorioso tener una expectativa así de nuestro amado Jesucristo? Él viene pronto. Retengan lo que tiene para que ninguno tome su corona. ¿Cuál corona se refiere? Me gusta lo que dice Pablo sobre la corona. Hay muchas coronas en la palabra del Señor, pero una de ellas que se menciona en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 19 y 20 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y gozo. Diciéndole Pablo a los de Tesalónica: ustedes son mi corona. ¿Les ha tocado cuando alguien cumple años? Ahorita nuestros hermanos cumplen años, ¿sí? O también, ¿saben qué? O cuando alguien está enfermo también. ¿Qué es lo que hacen los familiares? ¿Lo qué? Lo rodean, ¿verdad? ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, mijo? Y lo rodean ahí. Oran por él. Igual, cuando cumplen años, se rodea, ¿sí? La corona, que nadie les quite su corona. Compartan de Cristo a otras personas, para que un día los rodeen y digan: yo estoy aquí porque tú me hablaste de Cristo Jesús. Y no solamente a los que les hablan de Cristo, oren por aquellas personas. Oren por aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús. No se den por vencidos de orar por esas personas, porque esa corona les pertenecen. Esas personas estarán escritos en el libro de la vida del Cordero al recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y vean lo que sigue diciendo los versículos 11, y vamos a terminar. Aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre, ¿qué dice? Nuevo. En veces nosotros como hijos de Dios decimos: yo conozco a Cristo Jesús. Yo tengo una relación personal con Él. Nadie puede conocer a Dios sin pasar tiempo en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. En veces decimos conocemos a Cristo de una manera muy liviana. Decimos conocemos al Señor de una manera muy liviana, ¿verdad? Lo decimos, conozco a Cristo. ¿Conocemos a Cristo verdaderamente? Conocemos solamente lo más pequeño del Señor. Por eso Dios ha creado una eternidad. Él creó el tiempo. Génesis 1, en el principio, en otras palabras, comienza el tiempo. ¿Por qué? Porque antes no había tiempo. Y Dios creó una eternidad para que toda una eternidad nunca terminemos de conocer a Dios. Y Dios ha prometido de una manera bien especial a la iglesia de Filadelfia: me voy a revelar a ustedes de una manera especial a sus corazones. Voy a revelarme a ustedes de una manera única. Creo que en los tiempos en los que vivimos, será revelado Dios de una manera bien especial. No solamente Dios, sino los tiempos en los que estamos. En los últimos tiempos en que estamos ahora, en Daniel 12:4, Dios le dice a Daniel: guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. La ciencia se aumentará. Sella las profecías, dice Dios,
a Daniel. No las van a entender. Pero es interesante que en Apocalipsis, vayan conmigo ahí a Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 al 7, dice algo muy interesante. Vean el versículo 1, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Versículo 1. Con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el cual es Dios, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y todas las cosas que en ella están, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En otras palabras, sella y no escribas lo que acabas de escuchar que ellos dijeron, porque esto es para el fin. Dios, en esta última generación que existe, revelará de una manera especial a sus hijos y a sus hijas el tiempo en que viven. Y escrituras como Mateo 24, escrituras como Mateo 24, como 1 Tesalonicenses 4, Apocalipsis, Daniel, Zacarías 5, el Espíritu Santo abrirá el entendimiento y decir: por eso dijo esto. Por eso se escribió esto. Ahora toma sentido lo que está sucediendo allá y lo que está sucediendo acá. Señor, tenemos que estar más listos ahora. Ahora entiendo, Señor, porque de una manera especial Dios revelará y quitará el sello, y cuando se refiere al sello es el misterio de Dios para poder revelar de una manera especial a través de su palabra, de lo que está escrito. No que se vaya a escribir algo más, sino que se revelará y podrá decir: ahora toma sentido lo que está sucediendo. Ahora entiendo lo que está pasando. Esto es lo que viene, Señor. No voy a parar de hablar de usted porque usted viene pronto. No hay revelación sin intimidad, hermanos. No hay una revelación sin una intimidad con Cristo Jesús. No hay una revelación sin estar en la palabra del Señor. Cuando un hijo de Dios, alguien se me acercó y me dice: ¿cómo puedo conocer más el corazón de Dios? Alguien se me acercó hace algunos meses y me decía eso: ¿cómo puedo conocer más el corazón de Dios siendo un joven? Y traía su Biblia en la mano y el teléfono en la otra. Y le dije: cuando tú leas más ese libro que lo que ves en ese celular, entonces Dios se revelará de una manera especial a tu vida. La palabra de Dios, la revelación viene a través de la palabra de Dios. Amén. Viene a través de la palabra del Señor. Y no hay revelación sin intimidad con Dios. Por eso en Apocalipsis 22, 10, y termino con esto: Dios revelará a sus hijos de una manera especial lo que Él está haciendo. También me dijo, el versículo 22, 10 dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A Daniel le dijo: séllalo,
porque no lo van a entender. Apocalipsis capítulo 10 dice, no escribas lo que acabas de escuchar de los ángeles que con trueno de voz hablaban. No lo digas. Y aquí dice, no selles, que quede abierto ante todos la razón del misterio de Dios. Cuando el Señor venga junto con su iglesia, después del rapto, y establezca su reino sobre esa tierra. Vean conmigo el último versículo de esta iglesia. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice que a las iglesias. Así termina con todas las iglesias. El amor fraternal que ellos tenían como iglesia, cuando miraban una necesidad entre ellos mismos, la cubrían, se ayudaban unos a otros. Que eso sea esta iglesia, hermanos, de Capilla Puerta del Manzano. Ustedes lo han hecho, lo siguen haciendo, no dejen de hacerlo. Guardaba su palabra esta iglesia de Filadelfia. No negaban a Cristo a pesar de ser perseguidos. Eran fiel a Cristo a pesar de la oposición. Tomaban cualquier puerta abierta que tenían para presentar al Señor. Francisco de Asís dijo, cuando le dijo a la iglesia, testifica donde quiera que vayas y si es posible, usa palabras. De igual forma para nosotros, hablen de Cristo Jesús. Y si es necesario, cuando les pregunten, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hago? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque Cristo me transformó y porque ahora tengo salvación por su gracia. Esa semana que uno de los capitanes del ejército entraban al baño y entraban allá a tomar café y a comer. Decía, ¿por qué hacen esto? Porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y murió también por usted en la cruz del Calvario. Y si usted se arrepiente de sus pecados, tiene vida eterna. Por eso lo hacemos. Si no tuviéramos a Cristo, no lo haríamos. Pero Cristo Jesús entró en nuestras vidas y también quiere entrar en su corazón. Y les entregábamos Biblias. Lea esta palabra o escuche esos audífonos que le entregamos con la Biblia grabada. Escúchenlos. Lea la palabra, escúchela. Cristo quiere entrar en su corazón. Y agachó su cabeza y dijo, mi esposa y mis hijos van a una iglesia evangélica. Yo no he querido. Este es el tiempo, Señor, le dije. Porque si usted se muere, se pierde eternamente. Si usted se muere sin Cristo, se pierde eternamente. Agachó la cabeza, le dije, reciba a Jesús. Cuando les pregunten a ustedes por qué hacen esto, díganle, Cristo está en mi vida. Amén.